Gracias, amable televidente, por continuar con su programa Balance Económico, donde la economía se entiende mejor a través de este canal Hilando Fino TV Televisión a otro nivel. Quienes habla, Alejandro Arredondo. Bueno, si una economía crece por debajo de su potencial, no solo se desacelera, comienza a enviar señales de alerta sobre el empleo, la inversión y la estabilidad social. Y eso es precisamente lo que muestran los datos del año 2025 con el comportamiento del índice mensual de actividad económica, nosotros le llamamos el IMAE, en el periodo enero-diciembre 2025, el cual evidencia que la economía dominicana atravesó una fase de clara desaceleración a registrar un crecimiento promedio de 2.1%. Seguimos, director, muy por debajo de su potencial histórico, que es entre 4 y 5.5%. Este ritmo de expansión resulta insuficiente para generar empleo de calidad, mejorar los ingresos reales de los hogares y reducir de manera sostenida las brechas sociales. Ahora bien, más allá del dato agregado, el rasgo más relevante del desempeño económico del año 2025 fue su marcada heterogeneidad sectorial. Heterogeneidad sectorial, es decir, los distintos sectores que no crecieron al mismo ritmo, mientras algunos mostraron dinamismo, otros apenas sobrevivieron o incluso retrocedieron. A eso es lo que le llamaríamos la heterogeneidad sectorial. En efecto, el crecimiento se concentró en un número reducido de actividades económicas, mientras sectores clave para la inversión, el empleo y los encadenamientos productivos mostraron bajo dinamismo o incluso contracción. En consecuencia, esta estructura de crecimiento limitado, concentrado, plantea desafíos importantes para la sostenibilidad económica de la República Dominicana. Seguimos, director. En particular, el sector de intermediación financiera, seguros y actividades conexas fue el más dinámico del año, o sea, del año 2025 me estoy refiriendo, con un crecimiento de 7.5%. Este desempeño estuvo impulsado por un entorno de tasas de interés elevadas, de la cual hemos hablado acá, que favoreció los márgenes financieros y la rentabilidad bancaria, así como por una expansión orientada principalmente a segmentos selectivos y de menor riesgo. Sin embargo, este fuerte crecimiento del sector financiero no se tradujo en un impulso equivalente sobre la economía real. Por el contrario, convivió con un débil desempeño de sectores productivos, revelando así una desconexión entre la expansión financiera y la actividad económica. De ahí que puedan generarse tensiones distributivas al crecer las rentas financieras, la renta de los bancos, me estoy refiriendo, de los banqueros, mientras se estancan los sectores generadores de empleo. Bueno, mientras tanto, el sector transporte y almacenamiento registró un crecimiento de 4.1%, apoyado en el sector comercio exterior, la logística y la movilidad interna. Este resultado indica que el aparato productivo continuó operando, aunque sin señales claras de aceleración. Igual forma, estamos haciendo un análisis pormenorizado de los sectores económicos que forman parte del Producto Interno Bruto. Como decía, de igual forma, hoteles, bares y restaurantes crecieron en 3.5%. 3.5%, que es uno de los pilares de la economía dominicana sostenido por el turismo. Cuando se habla de hoteles, bares y restaurantes, estamos hablando del sector turismo, que ha sido muy dinámico, o lo es muy dinámico, uno de los sectores que más generan divisas. No obstante, este ritmo es inferior a lo observado en años posteriores a la pandemia, lo que refleja una normalización del sector. Sigue siendo un pilar de crecimiento, pero ya no es el principal motor de la economía. Yo sé que desde el Ministerio de Turismo se están haciendo los mejores esfuerzos para
aumentar ese crecimiento dentro del Producto Interno Bruto, esa participación del sector en el Producto Interno Bruto. Por su parte, el sector agropecuario creció 3.7%, aportando a la seguridad alimentaria. No obstante, este crecimiento resulta insuficiente frente a una realidad preocupante. Los precios de los alimentos aumentaron por encima de un 8% durante el año 2025, cuando la inflación se mantuvo dentro del rango meta, 4.85, casi al margen de un 5%, pero cuando vemos el índice de precios al consumidor, los precios de alimentos y bebidas no alcohólicas rondan por encima del 8% en el año 2025. Este dato es clave porque cuando los alimentos suben por encima de ese nivel, el impacto recae directamente sobre los presupuestos de los hogares, sobre el presupuesto de la familia, sobre los bolsillos de los consumidores, especialmente los de menores ingresos. Por ello se requiere un mayor dinamismo productivo en el campo, que aspiramos que con el nuevo ministro de Agricultura se impulse. Necesitamos entonces más producción de plátano, más producción de huevo, más producción de arroz, más producción de bienes esenciales que diariamente llegan a la mesa de los dominicanos y también de los turistas que nos visitan al país, y también de una población que tenemos acá flotante y muchas veces permanente, de los haitianos. Hay que decirlo así. Nosotros alimentamos a los dominicanos, a los turistas y a los haitianos. Eso es así. Aparte de otra nacionalidad que tenemos. Bueno, el aumentar la producción agropecuaria tiene un doble beneficio. Primero, contribuye a reducir la presión sobre los precios de los alimentos al ampliar la oferta. Y segundo, incrementa el valor del sector, fortaleciendo el crecimiento económico. En consecuencia, impulsar el agro, o sea, la agropecuaria, no es solo una política social, es una estrategia económica de estabilización y expansión. En contraste, el crecimiento del sector servicio fue de 2.8% y del comercio 2.1%, refleja una demanda interna debilitada y eso lo refleja en las recaudaciones fiscales, y esto afecta por el alto costo del crédito, la moderación del consumo y la pérdida del poder adquisitivo de los hogares. Estos resultados confirman que el mercado interno no logró convertirse en un motor de crecimiento durante el año 2025, afectado por lo que ya dije, el alto costo de los créditos y la moderación del consumo. Pasamos a otra actividad económica, que es la actividad inmobiliaria y de alquiler, que crecieron, de acuerdo a las informaciones que nos ofrece el Banco Central, crecieron en 3.1%, pero evidencian una clara desaceleración directamente impactada por el encarecimiento del crédito y el bajo dinamismo del sector construcción. No obstante, el punto más crítico del año fue la contracción del sector de la construcción en 1.8%. 1.8% decreció, o sea, se mantuvo por debajo, o sea, número negativo, consolidándose como uno de los principales frenos al crecimiento. Eso frenó todas las actividades del comercio, los servicios, el empleo. Y aquí confluyen varios factores. La tasa de interés, seguimos, director, las tasas de interés elevadas, la liquidez no fue suficiente, la volatilidad cambiaria, la desaceleración general de ingresos, en cierta forma también la política de exportaciones de inmigrantes haitianos y también la permisología lenta. Vamos a explicar cada uno de estos factores. Las tasas de interés reales elevadas, aunque algunas tasas han bajado nominalmente, el costo real del crédito sigue siendo alto. Esto limita la capacidad de familias y empresas para tomar préstamos hipotecarios o financiar proyectos o iniciar proyectos nuevos. Además, en muchos casos,
préstamos previamente otorgados bajo esquema subsidiado han experimentado incrementos de 200 puntos básicos, afectando presupuestos y generando mayor presión financiera. El otro factor que le mencioné antes fue el liquidez no suficiente. Si bien en junio del año 2025 se libraron unos 81.000 millones de pesos para apoyar sectores productivos, incluyendo el de la construcción, sin embargo la contracción persistió. Esto demuestra que el problema no era solo de liquidez, seguimos, director, no era de liquidez, sino que de condiciones efectivas de acceso y confianza. Otro elemento que afectó al sector de la construcción fue la volatilidad cambiaria. O sea, el flujo de arriba, abajo de la tasa de cambio. Nosotros le llamamos, los economistas, le llamamos volatilidad del tipo de cambio, que generó mucha incertidumbre en proyectos cotizados en dólares. Cuando el dólar sube, baja bruscamente a los compradores y desarrolladores enfrentan dificultades para planificar compromisos financieros a los que provoca postergaciones. La incertidumbre en economía paraliza decisiones de inversión. Otro factor fue la desaceleración general de ingresos. Si la economía crece poco, los ingresos crecen poco. Seguimos, director. Por tanto, potenciales compradores prefieren posponer decisiones inmobiliarias, o sea, compra de inmuebles, de casa, apartamentos, hasta tener mayor estabilidad. Y otro asunto muy importante es la permisología lenta. Finalmente, la excesiva duración de permiso para otorgar a los constructores, a los promotores de vivienda, que pueden tomar entre 1 y 2 años, constituye una traba estructural que, de acuerdo al Boletín de Estadísticas Macroeconómicas Sectoriales de la Oficina Nacional de Estadísticas, la ONE, del año 2025, y con datos del Banco Central y del Ministerio de Vivienda y Edificaciones, el sector de la construcción mostró variaciones importantes durante el año 2025. Los datos preliminares indican una disminución de 4.6% en el área construida con licencia. Seguimos, director. 4.6% de las áreas construidas que se le otorgan licencias, y también la caída de 11% en las licencias otorgadas. Estas cifras reflejan una desaceleración en la actividad constructiva en comparación con el año anterior, o sea, con el año 2024. Se requiere un sistema más ágil, basado en una certificación previa, declaraciones juradas y fianza de cumplimiento que permitan acelerar los proyectos sin debilitar una supervisión. Ojalá que se pueda establecer para el sector de la construcción una ventanilla única en donde confluyan todas las instituciones que otorgan permisos para la construcción. ¿Qué sé yo? El MIBET, los ayuntamientos, y me parece que hasta los bomberos, bueno, el Ministerio de Medio Ambiente también confluye ahí. Recordemos que la construcción refleja entre el 3 y el 14%, 14.5% del Producto Interno Bruto, y posee un alto efecto multiplicador sobre el empleo, sobre el consumo y sobre todas las actividades económicas que están alrededor de la construcción. Si la construcción cae, la economía se enfría. Otros sectores que también mostraron señales de debilidad fue el sector salud. Registró una leve contracción de menos 0.2%, posiblemente asociada a ajuste fiscal y restricciones presupuestarias, lo que constituye una señal de alerta más social que económica. Seguimos, director. También otro sector otra actividad económica fueron los servicios profesionales, con una caída de menos 0.4%.
reflejan una menor actividad empresarial y la postergación de proyectos e inversiones en un contexto de incertidumbre como la que estamos viviendo. Bueno, ya casi para terminar, la manufactura local creció apenas de 1.4%, evidenciando persistentes problemas estructurales de competitividad, de costos y acceso de financiamiento, aunque la explotación de minas y canteras mostró un crecimiento de 4.6%. Eso se puede ver por los precios de la onza Troy de oro y otros metales y también de la plata. Su aporte es puntual y volátil, por lo que puede considerarse un motor estructural del desarrollo. En tanto, la manufactura de zona franca avanzó 1.8%, afectada por la desaceleración de la economía global, la menor demanda interna y también por la política de arancelaria que ha llevado a cabo el presidente Donald Trump, que nos ha afectado ese 10%, que esperamos que en la reunión que sostenga el presidente Luis Abinader con el presidente Donald Trump se trate ese punto. En síntesis, el desempeño económico del año 2025 revela una economía que crece poco, de manera concentrada y con escaso arrastre sobre el empleo y la producción. El predominio del crecimiento financiero frente a la debilidad de la economía real plantea el reto de reorientar políticas económicas hacia un entorno que favorezca la inversión productiva, una reducción gradual del costo del crédito, el fortalecimiento del mercado interno y una mayor articulación entre la estabilidad macroeconómica y el crecimiento inclusivo. Visto este análisis pormenorizado de las actividades económicas durante el año 2025, hacemos una breve pausa y al regresar vendremos con más contenido. Recuerden que están viendo este programa dominical Balance Económico, donde la economía se entiende mejor.